Yeshua, Señor, te ponemos en tus manos, Señor, este tiempo que vamos a compartir tu espada, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Cristo Jesús. Tu palabra, Señor, que sea usted dándonos sabiduría, entendimiento, Señor. A cada uno de mis hermanos, a mi persona, a cada uno de tus siervos, Señor, que están en esta videollamada, que podamos entender qué nos quieres decir a través de este capítulo, Señor. En el nombre de Jesús, Mateo capítulo 16. Amén y amén, hermano. Amén. Vamos a compartir la escritura, amado hermano. Abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 16. Vamos a revisar esta escritura hermosa que el Señor nos ha dado, que podamos nosotros entender el tiempo profético en el que nosotros estamos viviendo. Amén. Aleluya. Leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos dé sabiduría y entendimiento. Amén. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mire esto, hermano. Los fariseos y los saduceos eran un grupo de creyentes, conocedores de la ley a su manera, ¿sí? Unos rechazaban la resurrección, otros, que eran los fariseos o los saduceos, no creían que era la resurrección, ¿verdad? Los saduceos no creían que había ángel ni espíritu en la resurrección. Amén. Entonces los saduceos decían que no había ángeles, que no había la parte espiritual, ¿sí? Entonces contradecían la escritura, tomaban un poquito, ¿sí? ¿Qué pasa con eso, hermano? El incrédulo quiere una señal. A ver, Señor, para ver si es verdad. ¿Cuándo va a ocurrir el terremoto ese? No ha ocurrido nada. Señor, tú dices de la pandemia, pero yo no veo nada. Señor, tú dijiste de la guerra, pero eso nada más pasa en Ucrania. Aquí no ha pasado. Señor, eso no es todavía así. Yo sé que tú me diste un sueño, pero eso todavía no es. Eso es como en 10 años. De aquí a allá yo me preparo. Usted y yo, si pensamos así, estamos teniendo un demonio, amado hermano, de fariseísmo y saduceísmo. ¿Por qué, hermano? Porque queremos señales en el cielo. El fariseo es un incrédulo, hermano. Amén. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. ¿Sí ven? La generación mala y adúltera va a demandar señal. Hermanos, hoy el Espíritu Santo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que intercede por nosotros, amado hermano, todos los días ante el Padre, nos pide que no tengamos estos actos de incredulidad, porque vamos a perecer. Seríamos hipócritas, amado hermano, y los hipócritas tienen un lugar en el lago de fuego, que arde con azufre. ¿Sí? Si nosotros estamos pidiendo señal, anda, pero tanto que llevo yo avisando, predicando el terremoto ese y no ocurre. Ay, Señor, ¿y cuándo irá a ocurrir eso? Estamos siendo hipócritas. ¿Cuándo, amado hermano, habíamos visto varias pandemias a la vez? Guatemala lleva 5 muertos, hermano, niños y 2 adultos de 40 años promedio, por Guillain-Barré. El problema es que algunos ni siquiera estaban vacunados y se teme que pueda ser una enfermedad que se vaya a pandemia. En todos los países hay picos de enfermedades que no habían sucedido. Estados Unidos está probando en todos sus estados de todo un poquito. Entonces, esas son las señales que el Señor nos está diciendo. Hipócritas, ¿cómo puedes saber cuando hay tiempo de lluvia y no puedes ver los tiempos en los cuales estás viviendo? Entonces, nosotros, amado hermano, tenemos muchas señales proféticas para saber que somos la generación que verá a Cristo venir.
No le preguntemos al Eterno cuándo será el terremoto, porque el Señor ha dicho que el tiempo del fin vendrá como ladrón. A nosotros no nos tiene por qué sorprender, porque usted y yo tenemos claridad que tenemos que estar en santidad. Usted y yo tenemos claridad que teníamos que tener agua y comida. Sí, eso está claro, ¿no? Pero vamos a ser sorprendidos en la magnitud del evento, hermano. Pero sabemos que va a ocurrir en cualquier momento. Se supone que estamos preparados. Se supone que debemos estar preparados, ¿verdad? Entonces, la generación mala y adúltera demanda señal. Entonces, si usted ahí en su corazón le ha pedido señal al Señor, Señor, mándame una señal, pero mándame una señal, Señor, que eres tú. Hermano, arrepiéntase de eso. Arrepiéntase, hermano, porque la señal que le va a caer es un rayo del cielo, hermano. Porque el Señor nos da palabra todos los días, el Señor nos orienta todos los días, nos está hablando a través de su Santo Espíritu. Nos habla a través de sueños de niños incrédulos. Miren, hermano, hubo un sueño de una hermanita, hija de una hermanita, que ella estuvo con nosotros un tiempo. Y lo recordé ahorita que el Espíritu Santo hablaba de que se comerán unos a otros. Hermana, ella tiene como 7, 8 años, y ella decía que estaban preparando una olla. Hermana, y los hermanos de la iglesia, todos los hermanos de la iglesia la estaban persiguiendo para comérsela. Por meter a la olla. Eso fue hace como 2 o 3 años, hermana, que esa niña me contó ese sueño. 2 años tal vez, no recuerdo. Y miren, yo dije, recordé el sueño y yo dije, Señor, es tremendo. Hoy nosotros, lo dijo el Señor, ¿verdad? Yo repito aquí, no, yo comerme una hija. Hermano, aquel que se quede a la gran tribulación no tendrá amor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén, aleluya, así es. Se habrá enfriado el amor, ágape no estará, porque es el Espíritu Santo, hermano. Entonces dice, en la generación mala y adúltera demanda señal. Ahora, reprendamos en el nombre de Yeshua toda maldad en nuestra vida y todo adulterio en nuestra vida. ¿Sí? En el nombre poderoso de Jesús, que no tengamos esa mentalidad mala y adúltera. Oye, Señor, dame una señal que eres tú, y el Señor ya no haya en qué idioma hablarnos. Pero señal no le será dada. Mire lo que le dice Yeshua aquí. Sino la señal del profeta Jonás. Amén. Dejándolo se fue, llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Hermano, la palabra es una espada, dice la misma Biblia, que entra y penetra hasta el alma. Entonces, una misma palabra tiene varios tiempos de cumplimiento. En el tiempo que fue escrita, Jesús hacía referencia a su muerte. La única señal que esa generación iba a recibir era que Cristo moriría 3 días y 3 días iba a resucitar. Pero, ¿cómo podemos ver la señal de Jonás para nuestros tiempos? Porque esta es palabra para ahora, amado hermano. Pues déjeme decirle el sentir que tengo yo de parte del Señor. Y el entendimiento. Anótelo ahí para que no se le olvide. La señal de Jonás para este tiempo serán los 3 días de oscuridad, que habla el libro de Éxodo como una de las últimas, la penúltima, la 9ª plaga, 3 días de oscuridad. Cuando el incrédulo que se paró pidiendo todo el tiempo, Señor, háblame si eres tú, confírmame que se caiga esto, que se caiga lo otro, le va a caer un rayo por desobediente. Cuando el incrédulo, hermano, vea los 3 días de oscuridad, perdóname, Señor, perdóname, ya no podrá ser. Por eso es señal para el incrédulo. Usted no, usted está preparado. Usted sabe que estará el Espíritu Santo con usted. Usted tiene vela, usted tiene lámpara, usted tiene comida, usted tiene agua, usted se guarda en santidad,
usted se está limpiando cada día más. Así que usted no cuenta en esa generación de incrédulos. Pero como el Señor nos está hablando a los hijos del Eterno, hermano, saquemos de nuestro corazón todo adulterio, hermano. Porque el adulterio no nos deja ver la voz de Yahweh. El adulterio va a ver la palabra que queremos escuchar en nuestra dureza del corazón. El adulterio lo que hace en nosotros es querer hacer nuestra propia voluntad. Y eso no es el Señor que está hablando. Esas son ellas, las hermanitas, que se están inventando esas cosas. O la palabra, ¿cómo hacemos con la palabra? El hermano Luis. No se le dio al hermano Luis, a Loren, no sé. Eso no sé cómo pasará. No, hermano. Entonces caerá usted en la generación mala y adúltera. Amén. Versos 6 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Santi. Alguien por ahí que se vaya preparando para la próxima. La hermana Eddie lee la próxima. Ok. Miren y luego van. Versículo Amén. 6 al 12. Y Jesús les dijo: mirad, guardad de la levadura de los fariseos y la de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y de cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, yo les quisiera compartir algo de lo que el Señor me ha permitido entender, ¿verdad? Cada uno de nosotros compartamos lo que el Señor nos ha dado a entender. Amados, aquí los discípulos se les había olvidado traer el pan, imagínense. Entonces el Señor le dice: guardad la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dijeron: Jesús nos está diciendo que ¿por qué no trajimos pan? O sea, ellos interpretaron el problema que ellos tenían con el mensaje real que el Señor les quería dar. Entonces el Señor, amado hermano, el Señor dijo: ustedes no entienden que no es por pan, que yo el pan no puedo resolver, que no se cuidan lo que yo hice con los 4.000 o con los 5.000, no es el pan, sino que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que es la hipocresía. Entonces el Señor nos dice, amados hermanos, que nosotros tenemos que dejar esa mentalidad, así como la tenían los discípulos en esos momentos, amados hermanos, de poner el problema siempre por delante del mensaje que el Señor nos está diciendo. Porque estamos pensando: ay, mis hijos, ay, mi esposa, ay, mira esto, ay, mira lo otro. Y el Señor diciendo: guárdese de esto. Y el Señor está diciendo: guárdese de lo otro. Y el Señor dice: salgan de lo esto. Miren las almas, se están perdiendo, están cayendo al infierno. Y a veces nosotros, amados hermanos, nos enfrascamos en una cosa, amados hermanos, que es perecedera, que el Señor puede arreglar. Si el Señor en su misericordia quiere, amados hermanos, que su hijo se salve, Él lo salvará. Si el Señor en su misericordia quiere que la situación se arregle, el Señor la va a arreglar. Pero el Señor quiere que nosotros nos centremos en lo que nos tenemos que centrar, en lo que es de verdad importante, que nos guardemos del pecado, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que es la hipocresía, amado hermano, y el pecado. Amén. Amén, hermanos. Y miren que esa doctrina nos lleva... Amén, hermana Vane. Amada, a ver si yo lo estoy entendiendo así. Es como que yo ponga mi aflicción en mi hijo y diga: ay, Señor, hasta ahora mi hijo nada que cambia, nada que esto, que el otro. Y uno se va ahí como que ahí concentrando que porque no cambió, porque no hizo, porque no, yo lo estoy entendiendo así. Entonces que deje de ocuparme en eso, como que el Señor me está diciendo: deja de ocuparte en eso, porque si yo quiero lo salvo y si no quiero no lo salvo. Es como quien decir: ocúpate, que es mi palabra de salvar, de ir a predicar las almas, deja de desconcentrarte en estas cosas, o algo así, ¿no? Amén, amén. Amén, hermano. Es que estamos recibiendo mucha palabra. Todos los días, si vemos la lista de las palabras que se nos da diariamente, es demasiada palabra. Y lo que el Señor nos quiere decir es que nos enfrasquemos en la palabra, que nos pongamos en la predicación de las almas, y nos pongamos en lo que de verdad se necesita, amado hermano, y no en un trapo de problemas, amado hermano, que el Señor simplemente, si quiere salvar hijos, lo salve ahí mismo, amado hermano. O que mira esto, el Señor lo hace, si lo quiere hacer, y si no, no lo va a hacer. Uno, amado hermano, descansa en el Señor y se pone, amado hermano, en trabajar y esforzarse y enfrascar la mente y ponerla en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. Hermana Eddie y luego la hermana Gloribel. Amén, amada. Yo levanté la mano para leer, amada. Amén. Ok. Así lo entiendo también ahora. Hermana Gloribel. Es que yo estaba ahí y me llegó algo así como cuando
cuando los discípulos ahí no entendieron, ellos cuando el Señor les hablaba de la levadura, y ellos pensaban que el Señor les estaba hablando de pan, ¿verdad? ¿Verdad? Que es algo que ellos no habían llevado, ¿verdad? Y que necesitaban comer, o sea, era para comer la carne, ¿verdad? Es como un pensamiento de la mente, ¿verdad? Pero el Señor les está hablando del espíritu, Él está hablando de algo espiritual. No sé si me entiendo, ¿verdad? No sé si me entienden, hermano. Entonces, eso es lo que pude entender acerca de eso, hermano, que ahí los discípulos no pudieron entender lo que el Señor les estaba hablando cuando realmente el Señor lo único que hablaba era espiritualmente, ¿verdad? En muchas áreas, ¿verdad? Amén, hermano. Amén, hermana. Y precisamente esa era la respuesta que Yeshua quería. ¿Por qué? Porque ellos estaban escuchando a los fariseos de la Torá, ¿sí? A los saduceos que explicaban en las sinagogas, como hoy, ¿verdad? Cuidado de la levadura de los pastores, ¿sí? Porque si usted va a una iglesia y no le dicen del cuarto mandamiento, o si usted va a una iglesia y le presentan una virgen, un santo, o si usted va a una iglesia y empiezan a decirle cosas que no están en la Biblia, esa es la levadura, ¿sí? La levadura que estaban metiendo en la palabra. Entonces, los fariseos decían que no había resurrección. Imagínense, uno sin esperanza, que ya habían resucitado. Cuando Cristo resucitó, resucitaron los que iban a resucitar y ya no más. Miren esa mentira tan grande. Pero era una levadura que estaba metido dentro del pan, ¿sí? Era una mentira que estaba metido dentro de la palabra. Ellos decían 5 verdad, 10 mentiras, ¿verdad? Entonces, como son todas las religiones. Amén, como son todas las religiones. Entonces Yeshua decía, cuidado de la levadura, como dice la hermana Gloribel, de la parte espiritual, tengan cuidado, porque la única verdad, hermano, es su palabra. Si usted escucha a una persona que le está explicando la palabra, por eso que tenemos que hacer nosotros, siervos inútiles, leer la palabra. Amén. Porque, ¿cuál es el versículo precisamente? ¿De qué? Porque, amado hermano, si usted y yo no sabemos, no sé si alguien se recuerda el versículo de que los fariseos no creían en la resurrección. Si alguien lo tiene por ahí, pues que lo pueda leer, ¿verdad? A ese versículo se refiere el Señor. Y los saduceos no creían en ángeles ni esas cosas. Dice el verso 37 del capítulo 20 de Lucas. Pero en cuanto a que los muertos han resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama el Señor Dios a Abraham. Dios de Isaac, Dios de Jacob. No, ese no es. Hay uno que habla y dice la palabra que los fariseos no creen en la resurrección. Están hechos. ¿Sí? Entonces son mentiras de la palabra, quieren meter dentro de la palabra, hermano. Entonces el Señor está diciendo, ojo a los que escuchan hoy, cuídense de la levadura, porque la levadura es el pecado, hermano. Lo falso, lo que no es, ¿verdad? Guárdense de la levadura del pan. ¿Qué es el pan? La palabra. ¿Y quiénes estaban enseñando? ¿Quiénes estaban enseñando? Aquí lo dice, sino la doctrina de los fariseos y los saduceos. La palabra era enseñada por fariseos, la palabra era enseñada por saduceos. Ellos estaban liderando. Hechos 23:8. He encontrado todo. Amén. Edia, También Lucas 20 también. Está en Hechos, hermano. Hechos 23:8. Hechos 20, 23:8. Amén. Gracias, hermanos. Ya lo leo aquí, dice, porque los saduceos dicen, no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor? Ojo, porque ustedes están comiendo un pan dentro de la sinagoga. Era lo que le estaba diciendo Yeshua. Cuídense de lo que están escuchando y no aprendan de manera incorrecta. Déjense guiar por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Señor se lo decía a Loren, verdad? El Espíritu Santo los va a guiar. Amén. Amén. Es el único, amado hermano, que nos puede ayudar en todo esto. Bueno, Señor, como la prioridad para todos nosotros, amado hermano, es la palabra que manda el pastor.
Esa es la prioridad para todos nosotros. La palabra que manda Loren, la palabra que manda cualquiera de los siervos que el Señor le habló, porque es el Espíritu Santo, hermano. Después que usted lea todas esas palabras, las haya recibido en el Espíritu, usted va a leer lo suyo. Amén. Gloria al Eterno que usted tiene un plan de lectura de la Biblia. Que si el pastor no manda, usted va a quedar, ay, no mandaron nada y ahora que hago pan de coco, pan de coco. No, ¿cómo así? Usted tiene que tener 4, 5, 6, 7 libros abiertos. ¿Sí? Hermanos, 5, 10 minutos que usted le dedique a la palabra, 4, 5, 6, 7 veces al día, usted va a estar en victoria. En victoria, hermano. Aparte de su tiempo de oración. Y ahí el Señor va a ir hablándole. Y ahí no va a haber confusión porque va a ser el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La palabra que manda el pastor, porque es que es el Espíritu Santo. La palabra que manda el siervo, no, que la hermana Gloribel dice que el Señor le regaló en la madrugada a Sarita, a Kelly, a ella. Esa es la prioridad porque es el Espíritu Santo. Ahora, no es para mañana. Ay, no, ahí me quedaron 3 palabras, una de Loren, otra del hermano del pastor, otra de la hermana Gloribel, de la hermana Vane. Eso, ya no la lea, hermana, hermano, ya no lea nada. Porque no va a recibir revelación, porque eso es desobediencia. Entonces, si nosotros no queremos caer en la levadura que se está moviendo hoy en día, que el rapto que van a venir, los extraterrestres se han reprendido en esta hora en el nombre de Jesús, que no hay arrebatamiento, que se tienen que ir a los montes, que con la misma palabra, hermano, están engañando a las personas. Y no saben ubicar el tiempo profético. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando usted ve a una persona, había una persona que yo me reservo el nombre, ahora entiendo por qué, ¿verdad? Ella tenía siempre sueños que se iba al monte, que ella estaba corriendo. Y ella me decía, no, señora Lore, pero es que mire, es que todo eso que usted dice sí va a pasar. Y nosotros vamos a verlo, está bien, pero después nos vamos a quedar. Ay, no diga eso, por favor, usted se tiene que ir en el arrebatamiento. No, señora Lore, tenemos que escondernos en los montes. Ay, santo, ¿usted por qué está diciendo eso? Claro, ya después el Señor reveló cosas precisas en lo que ella estaba. Ahí pude entender que se había perdido el arrebatamiento de la iglesia. Hay momentos, hermanos, miren, hay momentos por nuestras malas decisiones y por nuestra desobediencia que perdemos nuestro nombramiento. Cuando yo estaba en las raíces hebreas, no me canso de decir, con ese demonio que lideraba ahí, a mí el Señor me decía, cuida tu nombramiento. Hay gente que, hermano, cuando usted ve a alguien terco, de que no, que yo soñé que es así, de que me voy para el monte, de que me persigue un perro electrónico, de que usted quédese callado porque es verdad lo que está diciendo. No contradiga, hermano. No contradiga, porque cada uno de nosotros va a ser responsable del nivel de desobediencia. Entre más desobedezcamos, más duro va a ser el golpe. Hasta ya llegar al punto de la perdición eterna. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. Por eso es necesario, amado hermano, que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando hay alguien que está diciendo que se va a quedar a la gran tribulación, que no hay arrebatamiento, usted diga, hermana o hermano, yo oraré al Señor por usted. Pero si el Señor a usted le mostró, como me decía esa persona, es que yo tengo que vender todo, irme a esconder en el monte. Hubo un momento en que yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que a ti sí es verdad que es eso que te toca. Yo como tú fuera vendiendo las cositas ya. Es más, yo como tú ya estuviera en el monte escondida. Porque a ti sí te toca, a mí no, yo me quedo aquí. Porque a mí me han entregado otra cosa. Entonces, el momento, amado hermano, no discuta. Porque se puede estar encontrando usted discutiendo con el Espíritu Santo. Hay un remanente para el arrebatamiento. Hay un remanente para el degollamiento.
hay un remanente para el infierno. No podemos hacer nada. Yo no quiero ir al infierno. Le pido a Yahweh en el nombre de Jesús, me ayude a luchar. De mi propia carne. Para no perder mi nombramiento. Pero no discutamos porque hay varios pueblos. Amén. Entonces, verso 13 al 16, hermana Edith. Amén, amén. Bueno, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Que soy yo. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén, aleluya. Entonces, hermano, otra de las doctrinas de los fariseos, de los saduceos, no creían que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Por eso para ellos era una blasfemia cuando él decía: pero yo estoy con mi Padre y mi Padre en mí. Mátenlo, una blasfemia, ya no necesitamos más pruebas ni más testimonio. Claro, hermano, y eso era lo que enseñaban. ¿Y qué se enseña hoy en las religiones? Que Jesús es Yahweh, que Jesús es un profeta, que no existe, que es mentira. O sea, una cantidad de mentiras diabólicas. Yo recuerdo, ya le doy la manito a la hermana Gloribel, cuando yo empecé en ese grupo que nos congregábamos, yo le dije: hermano, venga acá, yo no puedo estar aquí porque es que usted dice que Jesús es Dios, eso no es así, eso es un lío. Me echaron, hermano. No, sálgase de aquí porque usted tiene que creer en lo que nosotros creemos, pero ven acá, pero si la Biblia dice que no creen en Pablo. Fariseo propio, hermano, rechaza a Pablo, odia a Pablo. No escuche a esa gente que odian a Pablo. Hay muchos videos que dice Pablo, falso apóstol. Tremendo. Hermana Gloribel. Amén, amén. Aquí me llama la atención algo del 14, hermanas, que dice: ellos dijeron, dice, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Me llama la atención esto, hermana, porque ellos decían esto por las doctrinas que ellos les habían enseñado otros. Por eso ellos creían que ellos eran, ¿verdad? No sé si me entiende, pero yo a veces yo misma sí me entiendo, pero para explicar como que me enchivolo. Pero a lo que yo le he entendido acá es de que los que respondían así cuando el Señor les preguntaba, ellos dijeron, dice, unos Juan el Bautista. O sea, y ya Juan el Bautista ya había pasado, ¿verdad? Entonces, otros Elías, o sea, pensaban de que era él. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que a ellos les habían enseñado antes. No es porque ellos ya tuvieran el conocimiento, ¿verdad? Sino que es como hoy en día, hermanos. Hoy en día hay muchos de las congregaciones, hermanos, de que hablan lo que escuchan, no lo que el Señor les está enseñando. Sino que si dice, por ejemplo, ¿verdad? Si yo digo, la sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Ok, yo lo escuché, ¿verdad? Pero lo leí, realmente lo leí. Entonces, a veces repetimos lo que escuchamos y ellos escuchaban y repetían, ¿verdad? Tú eres pero no por revelación, ¿verdad? Entonces, no sé si me entiendo, amén. Amén. Inclusive eso le pasó a, ¿cómo fue el que decapitó a Juan el Bautista? Herodes, cuando supo de Jesús, decía, no, ese fue Juan el Bautista, el que yo maté, eso fue que resucitó. Claro, tenían esas enseñanzas, amén. Entonces, realmente cuando Pedro habla por revelación del Espíritu Santo. Miren la gran diferencia. O sea, Pedro, a pesar de poder tener las mismas dudas de las enseñanzas erróneas, el Espíritu Santo le revela porque
vamos a ver más adelante, o ahí mismo lo dice, ¿verdad? Que fue el Dios viviente quien reveló esto a Pedro. Amén. Siguiente. ¿Quién quiere leer verso 17 al 20? Amada, Lauti dice, Lauti que va a leer. Amén, Lauti. En el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a leer esa palabra. Y dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeren que él era Jesús, el Cristo. Amén. Amén, aleluya, gracias, hijo. Entonces miren lo que nos está diciendo el Señor aquí. Primero, solamente por revelación podemos entender la palabra, revelación del Espíritu Santo. Yo he estado leyendo palabra, hermano, que yo siento que es como si la palabra caminara, tuviera vida, tomara vida de repente. Y yo sé que me está hablando algo, es como si hubiera llegado el Señor. Usted está leyendo la palabra y de repente llegó el Señor y se sentó ahí con usted y le dice: hola, Erika, te voy a explicar este versículo. Y tú quedas así, como asustado, porque tú estás solo. Y como así que sientes que la palabra está viva y que está tomando vida y que te está hablando de tal manera que te está hablando a tu alma. Es algo que no podemos explicar fácilmente. Amén. Entonces, la palabra se recibe por revelación del Espíritu Santo. Si usted va a predicarle a un incrédulo el terremoto, Isaías 24, no, pero eso es más viejo, ¿verdad? No, que mira que los eclipses, que las señales en los cielos, que la luna roja, siempre hay eclipses. Pero no se dieron cuenta que el eclipse del 2019 trajo el COVID. Y así, históricamente, las señales de los cielos, el Señor ha mostrado señales antes de su juicio. Pero no lo van a creer, ¿verdad? Por la incredulidad. Entonces, mire lo que le dijo a Pedro, que él iba a edificar la iglesia sobre la roca. ¿Quién era la roca? Estaba hablando de él mismo, Yeshua. Cristo. Amén. Y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Ahora, hay algo muy importante, hermano, que yo me he apoderado desde que leímos esto también allá en Lucas, creo que fue que lo leímos. Daré las llaves de los cielos. A ti te daré la llave de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahorita cuando estábamos en el proceso de liberación del Lauti, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre, atamos aquí en la tierra todo espíritu inmundo, y empezábamos a nombrar los espíritus. En el nombre poderoso de Jesús, hermano, y son atados en los cielos, hermano. Créalo que así es. Cuando usted está viendo, hermano, yo he aprendido ahora con los hermanitos de Perú. Cuando usted esté orando, esté intercediendo, aquellos que tienen constantemente visiones, y usted ve un perro, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu inmundo de perro, y empieza a mencionar, para que el Señor lo ate en el reino de los cielos, porque ya nosotros recibimos esta arma, amado hermano. Amén. Ya nosotros tenemos esta arma. Hermana Gloribel y luego Santi. Amada, cuando estábamos reprendiendo, yo ahorita que acaba de decir eso me acordé, cuando estábamos reprendiendo, hermano, yo sentía que, un fuego, hermano, cuando estábamos reprendiendo, y yo reprendiendo, hermano, y mire, no sé si fue visión, hermano, pero yo le podía contar lo que yo vi. Yo veía que mis pies pateaban serpientes y escorpiones, hermano. Y son espíritus, esos son los espíritus, las serpientes y escorpiones son los espíritus que nosotros tenemos que hollarlos, hermano, porque están bajo nuestros pies. El Señor nos ha dado el poder. Y yo eso veía, hermano, y yo veía la serpiente y ¡pah! Le ponía mi pierna. Miren que es una cosa tremenda. Y yo, o sea, a veces la imaginación, o sea, no es, o sea, es nuestra, no sé cómo decirles, hermano, pero es algo que a veces
Es que las cosas espirituales, hermano, no se pueden explicar. Mi mente la quiere explicar, pero mi boca no, no la puede. Amén, hermano. Amén, así es. Usted ahí aplicó Lucas 10:19. El Señor le dio poder y fuerza para hollar todo serpiente y escorpiones. Amén, Santi. Hermanos, y recordemos que la palabra dice la misma palabra en segunda de Pedro, en primera de Pedro, que la palabra no es interpretación privada, amados hermanos. Esto no se lo dijo el Señor a Pedro hace 2000 y algo de años, no. Eso se lo dice el Señor a usted y a mí, a todo aquel hermano que lea esta palabra y se apodere de esa palabra. Entonces, ya sabemos que el Señor nos ha dado su autoridad y de ahora en adelante a usar esa don y esas autoridades que el Señor nos ha dado, porque así como Lucas 10:19, esa palabra nos ha dado el Señor a nosotros. Amén. Amén, hermano. Entonces, cuando estemos en ese proceso de oración, hermano, ¿verdad? En el nombre de Jesús, yo estaba orando y también estábamos reprendiendo espíritu de sueño. Lo primero que le dijo el Señor a Santi, ¿verdad? Antes que la hermana Vane nos dijera, el Señor es un solo espíritu, hermano, el Espíritu Santo de Dios. Él es omnipresente. Él estaba hablando a Vane, al pastor, a Eddie, a Gloribel, a Emilia, a Ezequiel, a Loren Sofía, a Santiago, a todos nos estaba hablando al tiempo, ¿verdad? Y Santi comenzó, mami, reprendamos espíritu de sueño. En Lautaro para que no En reciba. Lautaro para que no reciba. ¿Qué quería el enemigo? Dormir a Lauti para que no recibiera. Le dije, hijo, amén, porque tranquilo que ya lo habían despertado y le echaron agua. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que tenemos que estar en el reino de la tierra aquí, atando en el nombre de Yeshua, de Jesucristo, para que sea atado en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos en una lucha espiritual, ¿sí? Estamos en una lucha espiritual. Si nosotros vemos una contienda en casa, la mujer, el esposo, la esposa, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús yo ato todo espíritu de contienda. Se va en el plano espiritual y ese demonio tiene que huir. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Verso 21 al 23. La hermana María. Momentico, hermana. Amén, varón. Amén. Bueno, le dejamos el otro a la hermana María. Dale, Sandy. Es así. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Amén, hermana. Dale, que siga leyendo. Amén, Sí, hermana. Siga, lea usted entonces a partir del verso 21 al 23. Amén, hermanita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en la cosa de los cielos, en las cosas del cielo, de cielos, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Amén, hermanos. Miren, lo primero que nosotros tenemos que ver es que a Cristo, Él iba a morir en manos de quién? En manos de los sabios. La palabra anciano es la palabra sabio, el que entiende, ¿verdad? Entonces, todos ellos que decían conocer la ley, no recibieron al Hijo de Dios, rechazaron la presencia del Espíritu Santo. Sí, ¿sabe por qué, amado hermano? Porque el Señor le permitió ver a aquellos que tenían el corazón como niños, aquellos que tenían fe, recibieron al Hijo de Dios. Pero estos sabios y principales sacerdotes, imagínense, hermano, es como si ahorita pasara con los pastores más principales, más importantes del mundo. ¿Sí? Ese es el problema, hermano, que el Señor es el que conoce el corazón. Amén, Sandy. Amén, amados, y vemos también que Pedro
cuando el Señor le dijo todas estas cosas, eran cosas terribles para la carne. Y el Señor cogió a Pedro. Pedro cogió al Señor. Dios mío, Padre, que yo no te acontezca, Señor, ten misericordia de ti mismo, Señor. Mira, Padre, ¿tú por qué ibas a sufrir por eso? Si ellos son pecadores, Señor, tú eres santo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Y el Señor le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Pero no era Pedro, era a Satanás que estaba utilizando a la boca de Pedro. Estaba utilizando a Pedro. Entonces, hermano, ¿por qué? ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? Por eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, usted y yo, amado hermano, hoy nosotros estamos, hermano, poniendo la cosa en la carne, en la mirada de los hombres. Ves a predicarle a este. Ay, es que a mí me da pena, no es que esto. Nos vamos a hacer tropiezo nosotros mismos y estamos dejándonos utilizar de Satanás, amado hermano. Y nos vamos a tropezar y no vamos a poder seguir adelante, porque no hay poner las cosas en la mirada de la carne, porque como el Señor nos ha enseñado, la carne, amado hermano, es muerte. Más el Espíritu de Dios es vida. Entonces nosotros pongamos la mirada en el Espíritu siempre y no en las cosas de la carne, porque si nos ponemos a mirar la carne, hermano, como yo le decía a mi mamá, nos vamos a llenar de ira, nos vamos a llenar de todo, no vamos a hacer nada que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén, hermana Gloribel, así es. Por eso nosotros que tenemos que alimentar el Espíritu, hermano. Porque cuando ocurra el terremoto, cuando ocurra la plaga y empiecen a acontecer los juicios a ese familiar que tú amas, que yo amo, no podemos ir a pelear con Dios, porque vamos a dejar que el enemigo utilice nuestra carne. Entonces, ahí lamentablemente tocará exhortar a esa persona y decirle, quítate de aquí, Satanás. Ya el Señor nos dijo a nosotros qué teníamos que responder cuando nos vinieran diciendo que por qué ocurrió esto. Porque tú te fuiste detrás de los Baales. Ay, no, yo no le puedo decir eso porque es mi esposo, es mi esposa. Ay, es mi hermano, es mi primo, es mi sobrino. Ay, es mi vecino. No, hermano, vivir en el Espíritu significa tomar la cruz, seguir a Cristo, dejarlo todo por Él. Vivir en el Espíritu. Entonces, que nuestra carne esté sujeta todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Miren, hermanos, que ustedes saben que el Señor me está enseñando a mí a cocinar. Y el Señor, déjenme decirle que cocina muy rico, porque yo no sé cocinar. Y hoy estaba haciendo yo la comida, en esas cosas de que estoy disminuyendo la sal, porque se me pasa la sal, a veces se me pasaba, ¿no? Entonces, el Señor exhortándome ahí, bueno, yo hice mi arroz, aquí comemos arroz todos los días, en Colombia es la cultura. Bueno, y al arroz le faltó un poquito de sal. Bueno, el primero que comenzó fue Santi. Mami, el arroz te quedó como que le faltó sal, ¿no? O sea, te olvidó echarle la sal. Como yo cocino con ella. Entonces le dije yo, bueno, hijo, mira, tenemos que aprender que sin sal, con sal, gloria a Dios, Señor, vamos a darle gracias. Sí, me tienes razón. Cuando llego allá al cuarto me dice Loren, mami, estaba quejándome yo del arroz que estaba sin sal. Y el Señor me respondió. Yo le doy gloria a Dios que el Señor le respondió a Loren y no ya la respuesta para Loren y para Santi. Le dijo, no, Loren, así está bien. Acuérdate del sueño que te di, que se te subía el colesterol y los triglicéridos. Acuérdate de ese sueño. Miren cómo el Señor es de bueno, hermano. ¿Sí? Entonces, si nosotros vivimos en el Espíritu, aunque la carne se quiera levantar, ¡fuf!, va a haber una respuesta inmediata donde nos toca sujetar la carne, porque en mi caso, en casa se cocina salado, ¿sí? Veníamos con un paladar muy contaminado, con mucha sal. Nos encanta comer salado, esa es la verdad. Esa es la respuesta. Y mi esposo no le gusta comer así. Entonces, digamos que yo no, en ese momentico yo ahí, Señor, desobedeciendo al Señor con el tema de la sal. Y eso que Santi está pendiente siempre de decirme, mami, pida, que no le vayas a echar más, déjala así tranquila. Siempre me ayuda. Pero entonces, ¿qué alimentamos nosotros? ¿La carne o alimentamos el espíritu? Porque si nosotros no alimentamos el espíritu, vamos a estar hablando, nuestra boca no va a ser la de Yahweh, como dice Jeremías 15, ¿no? Sino que va a ser la del enemigo. Amén. ¿Sí? Entonces, pasó algo, usted responde en el espíritu.
Pero si responde en la carne, espero que haya alguien ahí espiritual que le diga, cállese de aquí, lárguese de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús. No tengo ni arte ni parte con las tinieblas. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros necesitamos enfocarnos en lo espiritual. Ay, mira que viene un terremoto, hermano, arrepiéntanse, viene una plaga. Ay, no, ella está trayendo desgracia, eso es mentira. Esa es la boca del enemigo hablando, hermano. Predica cosas hermosas que llamen la atención de la gente. Yo le digo enseguida a esa persona, no, yo no quiero llamar la atención de la gente porque esa gente las va a cortar el Señor. Amén, Santi. Y luego la hermana Como Vane. una vez que le predicamos a una persona que siempre está laborando por aquí, mi mamá dijo, mira, pilas que va a pedir muchos muertos. Que, ay, no diga eso, oiga, no diga eso, oiga, no diga, ay, no diga eso, no diga eso. Y encima mi mamá después decía, porque la gente sea tan hipócrita, porque son así, ¿verdad? Si por un lado están matando, están haciendo mal, están violando, porque como dice el Señor que va a haber muertos en los niños en la calle, porque dice, ay, pobrecito, que esa es hipocresía pura del pecado, mi hermano, porque el Señor sabe por qué hace sus cosas, amén. Amén, así es. ¿Vane? Amén, amén. Nosotros creo, sí, en esta semana que pasó, hermana, cuando vamos a predicar ahí arriba del puente, una mujer se me acerca y me dice, no te van a escuchar con ese parlante, o sea, con ese micrófono, el grandecito. Ajá, y me dice, así, tienes que comprarte un parlante. Yo la miro y le digo, tranquila, hermana, que el que le predico es al espíritu, no a la carne. Y ella se fue, ¿no? Como que yo ahí, y ahí se bajó, y era una burla, hermana. Yo sentí un espíritu de burla ahí. Yo dije, no le di importancia, y yo le contesté esa contestación, y luego se fue, ¿no? Amén, amén. Amén, hermana María. Tremenda respuesta, hermana, así es. En el espíritu. Amén, hermanos, también así esta semana también que nos pasó, ¿verdad? Que Loren fuera que alcancé a escuchar cuando un hombre dijo, mira, estos están trayendo desgracia a la tierra como si ya no hubiera. Y decía, ay Señor, ten misericordia, porque eso es lo que nos dice, que nosotros estamos, habiendo tanta maldad en la tierra, nosotros lo estamos trayendo. Pero la ignorancia del ser humano que no quiere aceptar de que los juicios del Señor vienen Como lo dijeron una vez que parece temprano mañana a trabajar. por nosotros mismos, por la maldad que hay en el corazón del ser humano, más no porque creación, ¿verdad? Por eso hubo el nuevo pacto, pero por la maldad, y como quien conoce y pesa los corazones es el Señor, por eso traerá el Señor nuevamente juicio al morador de la tierra. Entonces siempre por lo general en la calle, hermanos, nos dicen eso, que nosotros habiendo tantas cosas malas y nosotros trayendo más cosas malas a la tierra, pero no se dan de cuenta que es de parte del Señor, ¿verdad? Que el Señor pone a anunciar su juicio, ¿para qué? Para que no sorprenda a ninguno cuando estén aconteciendo. Amén. Amén, hermana, así es como aquí el Señor me trae a colación. Y sabrán que había profeta en su tierra. ¿Y qué sabrán, hermano? Sabrán que nosotros éramos profetas de Dios. Hermana Edith. Amén, amén, amados. Y yo veo que cuando predicamos en el puente, ¿no? Porque primero la duda que nos ponía también, ¿será que nos van a escuchar con el micrófono tan chiquito? Después yo dije, a mí el Espíritu Santo me dijo, predica acá. Y ahí, ¿no? Y nosotros vemos, amados, que escuchan. Que están paraditos ahí escuchando de un lado al otro. Escuchan, hermanos. Es como parecía que retumba como un eco. Lo hace solamente el Señor. Y mire cómo quería distraer. Y Javane, ¿no? También que la quería distraer para que ella no haga la oración alrededor, para que rompa el vallado. Así que, amados hermanos, salimos en victoria. No paremos, no permitamos que nadie nos caiga. Amén, amén, hermano. Amén, así es, aleluya. Gloria al Señor. Verso 24 al 28 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, si alguno de nosotros quiere ser ese discípulo y quiere ir donde Yeshua está, nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y punto. Nos tenemos que negar a nosotros mismos, hermano. Ahora, una persona que pregunte, ¿y qué será lo que me tengo que negar? No se haga el bobo. ¿Sí? No busque que le mande la señal el Señor del rayo, que le caiga el rayo del cielo.
porque cada uno de nosotros sabe lo que el Señor le está pidiendo, que tenemos que negarnos. Amén. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto es un versículo con doble cumplimiento, hermano. ¿Sí? Este versículo se cumplirá también en la gran tribulación. Aquel que quiera salvar su vida va a querer ponerse la marca de la bestia, va a querer trabajar con el sistema del gobierno internacional y mundial, va a querer estar bien con economía, con todo, y va a perder realmente su vida. Amén, hermana Vane. Amén, amén. Esto toca en algo que yo me he rehusado, que el Señor me estaba pidiendo, ¿no? Claro, siempre por mediante mi boca es que hablaba el Señor, y a veces yo no lo quería ver, hermanos, uno no quería aceptar. Y yo decía, yo puedo ahora, yo testificar ahora, yo decía, hermanos, que eso no era para mí. Era una de esas personas que yo decía, no, eso no me toca a mí, eso no me aplica a mí. Yo decía eso, hermanos, cuando tocaban la parte de la idolatría hacia mi vida, porque la palabra acá, amados hermanos, es claro, lo que dice, el que es, ¿no?, discípulo, tome su cruz y me siga. Y entonces, y eso, ay, hermano, eso me tocaba bien fuerte, pero yo decía no entender, ya, pero yo decía eso, no, eso no puede ser para mí. Y había una palabra en mí que se rehusaba a aceptar lo que en verdad, lo que el Señor me estaba pidiendo. Porque todo aquel que siga a Jesucristo, por donde quiera que vaya, tiene que dejar todo. Y yo me rehusé una y otra vez, recibiendo revelaciones de parte del Señor, que el Señor mismo me estaba convenciendo, que el Señor mismo me estaba hablando a mí, pero yo decía, pero no, ese sueño no creo que sea para mí, o será para mí o no. Y ahí uno tratándose de engañar a uno mismo. Y yo me rehusaba, pero como dice la palabra es tan clara, yo dije, el Señor mismo, hermanos, me determinó de confrontarme conmigo misma y tomar una decisión que, pues, la palabra lo dice claro, hermanos, si yo soy discípula del Señor, yo tengo que seguirle al Señor por donde quiera que Él ande. Amén. Y yo decía, no, eso no aplica para mí, no, eso no puede ser para mí, ese no es mi caso. Es yo, porque yo estoy súper bien, yo no tengo idolatría, ¿por qué si yo no veo nada en mí de esas cosas? Yo decía eso, hermano, yo decía eso. El vaso que el Señor usa para hablar, el instrumento, yo decía eso, así que tremendo lo que yo pude ver, aún hablando a través de otras personas, a mí no quería yo aceptar. Amén. No quería aceptar que yo tenía eso. Amén, hermanas, amén. Amén, así es. La gloria sea para el Señor, que podamos abrir nuestros ojos espirituales, hermano, y entender cuál es el llamado que nosotros tenemos. O sea, todo el mundo está llamado a ser salvo, pero usted y yo estamos llamados a ser discípulos, y es diferente, hermano. Amén, columnas, ¿sí? Verso 26, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? No podemos dar nada, amado hermano, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué obras tenemos nosotros en nuestras manos, hermano? Si nosotros tenemos fe hoy en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, mire sus manos y pregúntese, ¿qué obras tengo yo para darle al Señor en mis manos? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto es una palabra, hermano, con doble cumplimiento. Para este tiempo, muchos de nosotros no vamos a morir, sino cuando veamos a Yeshua. No vamos a ver la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mire esto, como me lo acaba de revelar el Señor. Muchos de nosotros no vamos a morir, hermano. Nos vamos para el arrebatamiento de la iglesia.
vamos a ver venir al hombre, el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Y también hace referencia, yo había notado que ya habían ahí en ese momento personas que le hablaba de la segunda muerte, ¿sí? No iban a ver la segunda muerte. Pero no, hermano, la revelación del Espíritu Santo nos permite entender de que muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Seamos raptados, no moriremos. Miren qué hermoso. Amén. Gloria al Señor, hermana Vane. Hoy yo le decía con respecto a esa hermana, con el Salmos que entregó el Señor, no sé si era con el 81, hermana, yo le decía, Señor, yo no quiero partir junto con el impío, Padre, ayúdame, Señor. Amén. Yo le decía, Padre amado. 28, ¿no? Salmo 28. Y yo le decía, Padre, sácame toda idolatría, Señor, sácame. Yo reconozco que no he aceptado, Señor. Yo reconozco que fui una hipócrita, Señor. Y empecé a reconocer, reconozco que tengo un corazón engañoso que anda conforme a mi corazón, Señor. Yo le decía, Señor, yo no quería dejar tal cosa, Señor, y así iba reconociendo con ese salmo que el Señor entregaba. Me iba al baño y lloraba. Me tocó tanto el salmo verso 11, no sé si era del 28 o del 81, hermana, pero me dolió el corazón junto con Lauti, y Lauti también, amado, se le aguó el corazoncito ahí. Yo le digo, hijo mío, ¿de dónde el Señor te ha sacado? ¿De dónde te ha sacado? Le digo yo, mami, me sacó del colegio. No lloré, mami. Ya sé que no lloraste, pero se sintió, hermana, y él lo sintió. ¿Y tú qué le diste hasta ahora? Le digo yo. ¿Tú qué le diste? De todo lo que te ha sacado, de todo lo que te ha salvado el Señor. ¿Y ahora tú qué? Mami, nada. Y entonces es hora de dar. Es hora de dejarlo todo, porque yo no quiero partir con el impío, hermano. Yo no quiero, yo me rehúso y me niego, Señor. Yo le digo, yo necesito irme en arrebatamiento. Usted me mostró, Padre, cuando yo iba al cielo alzada, porque lo primero a mí que lo que me mostró el Señor fue de que yo estaba en la mesa. La primera revelación que el Señor me dio, que yo estaba en la mesa junto con Lauti, junto con Gaby, bueno, más que todo también mi esposo que ahí anda, y yo estaba agarrados de la mano los tres ahí los cuatro, eran cuatro, ¿no? Con Miquela. Miquela todavía no estaba ahí. Estábamos agarrados y nos íbamos para arriba. Yo me vi arriba, yo buscando a mi mamá y a mi papá arriba a los cielos. Fue la primera revelación que se me fue entregado, hermanos.